A todos los que siguen la página Misionero en Acción, les extiendo, Padre Domenico Di Raimondo, misionero del Espíritu Santo, una calidísima invitación a que gocen con nosotros esta bellísima ceremonia. Se trata de la beatificación de la primera mamá mexicana que es declarada beata, Concepción Cabrera. Ustedes van a encontrar qué emocionante es esta ceremonia, pero sobre todo van a sentirse llamados a lo que ella nos llamó, es decir, a parecernos a Jesús, que amaba a Dios con todo su corazón, pero también amaba a los demás y dio la vida por nosotros, para que juntos todos y todas construyamos un mundo nuevo, junto con la beata Concepción Cabrera de Armida y con Jesús sacerdote y víctima. Que gocen. Bueno, hermanos, como podemos ver, nos encontramos ya dentro de la Basílica de Guadalupe. El lugar está totalmente lleno, todos los fieles están congregados aquí. Estamos a la espera de que Concepción Cabrera de Armida sea nombrada beata, la primera beata laica mexicana, esposa, madre y mística. Los invitamos a que se queden con nosotros en esta transmisión. Esto es Misionero en Acción. Iniciamos ahora el rito de la beatificación. El arzobispo primado de México, cardenal Carlos Aguiar Retes, solicita al Papa Francisco la beatificación de María de la Concepción Cabrera, cuya reseña biográfica será leída posteriormente. El cardenal Angelo Becciu, representante de su santidad, el Papa Francisco, leerá en latín la carta apostólica de beatificación. Eminencia reverendísima. Eminencia reverendísima, como arzobispo primado de México, en nombre de todos los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano, de la familia de la Cruz y de los fieles laicos,
pido humildemente a su santidad, el Papa Francisco, que se digne inscribir en el número de los beatos a la venerable sierva de Dios, María de la Concepción Cabrera. María de la Concepción Cabrera Arias de Armida nació en San Luis Potosí el 8 de diciembre de 1862, en el seno de una familia profundamente católica. Desde pequeña dio muestras de gran piedad y una honda vida espiritual. Contrajo matrimonio el 8 de noviembre de 1884 con Francisco Armida García y tuvieron 9 hijos. El 14 de enero de 1894, con permiso de su director, se graba en el pecho el monograma JHS. Esta fecha se considera el nacimiento de las obras de la cruz. En este mismo año tuvo la visión de la Cruz del Apostolado en el Templo de la Compañía de Jesús en San Luis Potosí. El 3 de mayo del mismo año se plantó la primera Cruz del Apostolado en la Hacienda de Jesús María, San Luis Potosí. Meses después, recibió la gracia de los desposorios místicos. En 1895 funda el Apostolado de la Cruz y en 1897 fundó la Congregación de las Religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús. En 1901 muere su esposo Francisco Armida y queda a cargo de sus hijos. En 1903 tiene una providencial encuentro con un misionero francés, Padre Félix Rouget, superior de la comunidad de los Padres Maristas en la Ciudad de México. El 25 de marzo de 1906 recibe la gracia central de su vida, la encarnación mística. El 8 de diciembre de 1909, al lado del venerable Ramón Ibarra, arzobispo de Puebla, funda la Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús, obra laical, y el 19 de enero de 1912 la Liga Apostólica, Fraternidad de Cristo Sacerdote, obra para obispos, sacerdotes y seminaristas que quieren vivir la espiritualidad de la cruz. En diciembre de 1913 se le concede tener en su casa oratorio con el Santísimo Sacramento. El 25 de diciembre de 1914, con los venerables Ramón Ibarra y Félix Rouget, fundan en la Capilla de las Rosas del Tepeyac la Congregación de los Misioneros del Espíritu Santo. Del 3 de octubre al 2 de noviembre de 1936, realiza sus últimos ejercicios espirituales en Morelia, Michoacán, con el siervo de Dios Luis María Martínez, futuro arzobispo de México y su último director espiritual. El 3 de marzo de 1937, muere santamente rodeada por sus hijos, asistida por su director espiritual, Monseñor Martínez, por el padre Félix Rouget, algunos misioneros del Espíritu Santo y algunas religiosas de la Cruz, en su casa en la Ciudad de México. Nos vota fratres nostri, caroli, sominenza cardinalis Aguiarretes, archiepiscopi metropolita messicani, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, multorumque Christe fidelium explentes, de congregationes de cause santorum consulto, autoritate nostra apostolica, facultate facimus, ut venerabilis serva Dei, Maria a Concepzione Cabrera, vidua Armida, Christe fidelis laica et mater familie, que divina voluntate petita et amplecta, Christi cruce salvificam virtutem testata est, varia religiosa et secularia instituta condenda inspirans, beate nomine imposterum appelletur, atque dia tertia mensis marcis, qua in celum morta est,
quot annis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, aptus Sanctum Petrum, die quarto mensis aprilis, anno Domini bismillesimo undevicesimo, pontificatus nostris septimo, Franciscus Papa. Letras apostólicas. Nos, acogiendo el deseo de nuestro hermano, su eminencia Carlos Cardenal Aguiarretes, arzobispo metropolitano de México, de muchos otros hermanos en el episcopado, de numerosos fieles, después de haber consultado a la Congregación de la Causa de los Santos, con nuestra autoridad apostólica, concedemos que la venerable sierva de Dios, María de la Concepción Cabrera, viuda de Armida, fiel laica y madre de familia, la cual, buscando y siguiendo la voluntad divina, dio testimonio de la fuerza salvífica de la cruz de Cristo, inspirando y fundando varios institutos religiosos y seculares, sea llamada beata de ahora en adelante, y que el 3 de marzo, día de su nacimiento en el cielo, pueda ser celebrada cada año en los lugares y modos establecidos por el derecho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, junto a San Pedro, el día 4 de abril del año del Señor 2019, séptimo de nuestro pontificado. Francisco. Recibamos con mucha devoción la reliquia de María de la Concepción Cabrera. La reliquia consiste en una venda con sangre de la nueva beata. La presentan la hermana Consuelo Armida, nieta de la beata, y el señor Jorge Treviño, quien fue favorecido con el milagro atribuido a la intercesión de la nueva beata. Acompañamos la procesión con el canto. Pertenecer a Cristo, llevar su nombre grabado en mi pecho, y así sabiéndome suya, gritar desde el fondo de mi alma. Mi alma anhela pertenecer a Cristo. Se entregarán las copias de la carta apostólica al señor Cardenal Carlos Aguiarretes,
arzobispo primado de México, al padre Daniel Rivera, superior general de los misioneros del Espíritu Santo y director general del Apostolado de la Cruz, a la madre Beatriz Frech, superiora general de las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, a la señora Guadalupe Cons, presidenta de la Alianza de Amor, y al padre Alfredo Ancona, postulador de la causa. Así, arraigados y cimentados en el amor, podrán comprender el amor de Cristo y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano. Queridos hermanos y hermanas, con estas palabras que hemos escuchado en la segunda lectura, San Pablo exhorta a los cristianos de Éfeso a abrir generosamente el corazón al amor de Cristo, el único capaz de dar un sentido pleno a toda nuestra vida. La invitación del apóstol fue acogida plenamente por María Concepción Cabrera, familiarmente conocida como Conchita, una figura maravillosa en sus diferentes aspectos de esposa, madre, viuda, inspiradora de institutos religiosos y de iniciativas apostólicas. La belleza y la fuerza de su testimonio consiste en el haber escogido desde la adolescencia
consagrarse al amor absoluto, Dios. Elegir a Dios como amor absoluto significa abrazar su voluntad, que a Concita se manifestó de manera inmediata y clara. Será esposa y madre. Al igual que para María, la madre de Jesús, también para Conchita la felicidad consistía no en seguir sus propias inspiraciones, aunque santas, sino en conformarse al proyecto que Dios tenía para ella. Así, ella aceptó vivir con total dedicación su experiencia de esposa y de madre. Aceptó la responsabilidad de una fidelidad continua, de una maternidad que se renovó por 9 veces, de haber tenido que educar a sus hijos, tarea agotadora al tiempo que hermosa. Se manifestaba preocupada por su crecimiento humano y sobre todo espiritual, una solicitud materna por cada uno de ellos, verdadero modelo de madre, pronta para alentar los aspectos positivos y corregir los defectos. La continua aspiración de su existencia fue de vivir en este mundo, pero no vivir de este mundo. Arraigada en el amor de Cristo que supera todo conocimiento, reavivirá su misión de madre y de esposa. Animada por una profunda fe y por una caridad sin medida, por una parte se encaminará en un largo itinerario ascético y místico, por otra parte se dejará consumir por un celo incansable que junto a su ferviente fantasía creadora le llevará a hacer que surjan nuevas familias de vida consagrada en la Iglesia. El amor a Dios. Hablaba de Dios en modo convincente y naturalidad, de modo que se evidenciaba su ardiente amor por Él. Desde su juventud se esforzaba en transmitir fe a los demás, también a través de los escritos. En ella era vivo su deseo de conformarse plenamente a la voluntad de Dios. Por ello, alimentaba su fe con una oración intensa y constante, su verdadera fuerza espiritual, a la que también dedicaba parte de la noche, con interminables horas de adoración ante el Santísimo Sacramento. Tenía habitualmente la conciencia de estar en la presencia del Señor, per lo que vivía en una constante actitud interior de oración. La unión con Dios se caracterizaba también por una profunda experiencia de unión mística con Cristo, de la que brotaba una generosidad de maternidad espiritual hacia las almas. De su amor por Dios nacía la continua inquietud por amar al prójimo, difundiendo en todas partes el mensaje del amor de Cristo. Su oración ardía de una extraordinaria solicitud maternal para cuantos se encontraban en condiciones de necesidad y de fragilidad. No había ningún problema que no tratara de resolver, no había indigencia que no intentara socorrer. Incesante era su solicitud por los pobres. Quiso ser pobre entre los pobres, adaptándose a ellos también en el aspecto exterior, para compartir las dificultades de su vida y así ayudarles mejor. Se dedicaba con generosidad también a las obras de misericordia espirituales. Visitaba enfermos y moribundos, dándoles consejo espiritual. La Beata María Concepción Cabrera, caso único en la historia de las fundaciones religiosas, inspiró y promovió 5 institutos denominados las Obras de la Cruz, 2 congregaciones religiosas y 3 obras apostólicas, sin asumir ni el papel de fundadora, ni mucho menos la carga y los poderes de superiora general. Estas son el Apostolado de la Cruz, las religiosas de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, la Alianza de Amor con el Sagrado Corazón de Jesús, la Liga Apostólica y los misioneros del Espíritu Santo. A estas obras hay que añadir la Cruzada de Almas Víctimas. El que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará.
Esta frase del Evangelio quedó grabada en la mente de la beata e encontró plena aplicación en su vida. El florecimiento de las obras no puede explicarse sino en la lógica del Evangelio, que transforma en vida toda aparente muerte a uno mismo. Ella suscitó las obras de la cruz con sus escritos espirituales, pero singularmente con su testimonio de vida. Cargó cada día con su cruz para seguir a Jesús. ¿Y qué cruces? Tras apenas 16 años de matrimonio, perdió a su esposo, por cuya pérdida experimentó un sufrimiento tan grande que le hizo exclamar: he sentido el bisturí divino en mi alma. Todos aquellos días me lo iba a traer del sagrario a que me ayudara y fortaleciera. Pero el sufrimiento se hizo todavía aún mayor con la muerte de hasta 4 de sus hijos. Pero en todas estas ocasiones, frente al dolor, non pierde la serenidad, non se aparta de la confianza en Dios. Ella mira el crucifijo y como eco fiel de esa madre dolorosa, aprende a ofrecer el dolor presentándolo al Padre por el bien del mundo y por la Iglesia. Es consciente de que todo dolor pequeño o grande ha sido vivido por Jesús en la cruz y en él puede encontrar fuerza y sentido. La nuestra beata comprendió perfectamente la ciencia de la cruz. Esta requiere que en el calvario del dolor, presente en la humanidad de todas las épocas, estén las cruces de quienes voluntariamente se unen al sacrificio de Cristo. Su fuerte deseo apostólico fue el de salvar las almas, de convertir a los pecadores, por cuya salvación ofrecía sus sufrimientos voluntarios. Fue en verdad un alma misionera totalmente entregada a dar a conocer al Salvador. Y pero su mayor preocupación, que constituía casi una obsesión, fue por la santidad de los sacerdotes por quienes rezaba y se sacrificaba. Qué necesaria y qué actual es esta misión. En estos últimos tiempos la Iglesia ha vivido momentos turbulentos y lacerantes a causa de los escándalos de obispos, sacerdotes y religiosos que han deformado su rostro y socavado su credibilidad. Frente a este escenario doloroso, algunos fieles han empezado a perder la confianza en la Iglesia, mientras que otros le han atacado aumentando las heridas. Pero la actitud correcta es la que nos enseña la nueva beata: sostener con la cercanía espiritual y con la oración a cuantos viven cada día su vocación con fidelidad y con abnegación. Se trata de la inmensa mayoría de las personas consagradas que ofrecen un claro testimonio de fe y de amor. Esto no exime del deber de luchar contra los abusos y los escándalos de cualquier tipo, induciendo a cuantos han errado a abandonar esa vida hipócrita y pervertida, como nos recordó el Santo Padre Francisco. La fortaleza de cualquier institución no reside en la perfección de los hombres que la forman, sino en su voluntad de purificarse continuamente, en su habilidad para reconocer humildemente los errores y corregirlos, en su capacidad para levantarse de las caídas. Los momentos difíciles y dolorosos que le llevaron a configurarse cada vez más a Cristo sobre la cruz no le hicieran perder su jovialidad natural. Esto es indicador de su total comunión con Dios, de quien experimentó de modo concreto la paternidad. Su casa estaba llena de alegría y de animación. Simplicidad, dulzura, afabilidad eran los principales rasgos de su carácter. Mamá sonreía siempre, testifican sus hijos. Marcada por el amor a la voluntad de Dios, estaba abierta con ánimo sereno a cuanto el Señor disponía en la alegría y en el dolor.
Nos encontramos frente a una mujer de fuerte personalidad, dotada de dotes excepcionales, tanto humanas como cristianas. Una mujer de oración y de celo apostólico, que, anticipando los tiempos, encuentra en sí la fuerza moral para imponerse como líder en el campo social y en el ámbito eclesial. Supo realizar una magnífica síntesis de contemplación y de acción. Las figuras evangélicas de Marta y María se encuentran fusionadas y sincronizadas en la existencia de la nueva Beata. Ella se nos presenta hoy, especialmente a las mujeres, como un modelo de vida apostólica. Oraba y actuaba. Tenía la mente fijada en el cielo y los ojos vueltos hacia la tierra. Adoraba y exaltaba la grandeza de Dios y se ocupaba de las miserias y de las necesidades de los hombres. Que la Iglesia que está en México sepa imitar la mirada profética y el corazón abierto a los hermanos, con una generosa labor apostólica que encuentre su raíz en la fe cristiana, sublime patrimonio moral y cultural de esta nación. Que con su intercesión nos ayude a escuchar las actuales voces suplicantes de cuantos experimentan una pobreza espiritual o material y responder a ella con esa fantasía de la caridad que distingue a los fieles discípulos del Evangelio. Por eso le imploramos y repetimos: Beata María Concepción Cabrera, ruega por nosotros. Gracias. ¿Qué tal, hermanos? Nos encontramos aquí en la Basílica. Acabamos de culminar nuestra Eucaristía. Como podemos notar, todos estamos muy alegres. Monseñor puntualizó cosas muy interesantes sobre la nueva Beata Concepción Cabrera. Para nosotros es mucha alegría esta gran noticia. Voy a puntualizar algunas cosas que Monseñor dijo. Una de ellas fue que esta Concepción Cabrera, la Beata, vivía en el mundo, pero no vivía para el mundo, sino a pesar de que era madre, tuvo 9 hijos, tenía tiempo para la oración. A pesar de que perdió a su esposo, a pesar de que perdió a 4 hijos, ese sufrimiento lo encauzó en Cristo. Y sobre todo, las grandes cosas que hizo. 2 congregaciones, una de varones y una de mujeres, y 3 ramas de laicos, uno de ellos el apostolado de la cruz. Podemos ver que quien realmente tiene puesta su meta en Cristo puede transformar la vida, porque no es uno el que lo hace, sino es Cristo quien lleva a cabo su obra por medio de uno. Por eso tú que nos estás viendo, te invitamos a ser como esta nueva Beata, que fue laica, y sobre todo recalcar este punto, ver cómo el laicado, los laicos, tenemos una gran misión en la Iglesia, porque creemos que la misión de la Iglesia solo le corresponde a los consagrados, a los sacerdotes, a los religiosos, religiosas. No, la misión de la Iglesia le corresponde a todo bautizado. Otro punto que recalcó Monseñor fue que a pesar de que la Iglesia ha sufrido grandes heridas por sus obispos, por sus religiosos, por sus sacerdotes, por los grandes acontecimientos que se han visto últimamente, Él nos invitó cómo debe de ser un verdadero cristiano, cómo debe de responder a esta situación. El ejemplo lo tenemos en la grande Beata Concepción Cabrera.
que a pesar de las tribulaciones que ella sufrió, no desprestigió a la iglesia, no le hizo a un lado, al contrario, amó a la iglesia, abrazó a la iglesia como Cristo abrazó con la cruz y dio testimonio del amor cristiano. Hermano, tú que estás viendo esto, Cristo nos invita a sanar esas heridas, como dijo Monseñor, viviendo fielmente nuestra vocación. Nuestra vocación es una respuesta para el mundo. Pues esto fue un poco de lo que pudimos escuchar de la gran homilía que dio Monseñor. Esto es Misionero en Acción. Gracias por estar con nosotros. Nos encontramos con el padre Domenico Raimondo, postulador de la causa de Conchita, el primer postulador. Cuéntenos, padre, ¿cómo fue este proceso? ¿Cómo inició como postulador? Miren, inició en 1953 aquí en México y tomó pues hasta el día de hoy. Hubo un momento en los años 80 en que el Papa Juan Pablo II, que quería que hubiera muchos santos de los distintos lugares, modificó lo que era la normativa, digamos, del modo de hacerlo. Y de allí, de los años 80, caminó hacia adelante. En el año 1999 se aprobó lo que se llama el proceso de las virtudes heroicas, es decir, que fue una mujer que vivió el Evangelio al 100%. Y después vino el milagro que ahora estamos celebrando, que la llevó a la beatificación. ¿Cuántas beatas laicas hay en México? Bueno, ella es la primera mexicana, perdón, en el mundo. En el mundo hay muy pocas. Otra señora que es italiana, la beatificó el Papa Juan Pablo II, y es una mamá que estaba esperando un bebé, tenía cáncer, decidió darle la vida al bebé, y entonces después murió y la canonizó el mismo Papa en el año 2004. Hay muy pocas. Conchita es algo fenomenal para toda América Latina, pero para toda la Iglesia, porque muchas de las santas anteriores que eran casadas, los esposos a veces no eran muy buenos, entonces pues había mucha bronca y era en buenas palabras, muy mexicanas. En cambio, Conchita tiene un esposo muy bueno, tiene una familia muy buena y es pues una mujer que está diciéndonos: oigan, hay que hacer que toda la iglesia, todo lo que ahora dicen pueblo sacerdotal, y todos nosotros y ustedes trabajemos juntos buscando a Jesús y hacer que México y las otras naciones sean solidarias para que haya santidad, es decir, felicidad para todos. ¿Hay posibilidades de que la lleven al proceso de doctora de la Iglesia? Lo dijo una persona muy importante que se llama el padre Raniero Cantalamessa, que es el que es predicador del Papa directamente. En Monterrey, en los ejercicios espirituales, a obispos y sacerdotes les dijo esto: hermanos obispos, pídanle al Papa que declare a Concepción Cabrera santa y después doctora de la Iglesia. Lo que significa sería que las obras que ella escribió, al ser traducidas a muchas lenguas y leídas en muchos ámbitos, la Iglesia diga, ella nos enseña mucho, nos enseña de mucha calidad, y por eso la declaramos doctora. Está Santa Teresa de Jesús, que declararon doctora, y Santa Catalina de Siena. Una cosa que les comento muy interesante es que el padre Cantalamessa, en un ejercicio al Santo Padre, le puso junto en una de las charlas Concepción Cabrera y Catalina de Siena, que ya es doctora, dos mujeres que han iluminado al mundo. Una pregunta, para que le quede claro a la gente, ¿en qué día será instituido como el día de la Beata Concepción Cabrera? Lo dijimos ahorita en la ceremonia, para todas y todos es el día 3 de marzo, en todos los lugares donde sea conocida Conchita. Y ya hay la misa que celebramos hoy, esas oraciones serán las que se usan. ¿Cuál es el estatus de la causa del Padre Félix de Jesús Ruggiero? ¿Usted también la lleva? Yo llevé mucho tiempo la causa del Padre, estamos esperando un milagro
Ahorita hay uno posiblemente que estamos a darle seguimiento en Seattle, en Estados Unidos. Y yo les puedo decir esto, habiendo acompañado a Conchita y al padre Félix en las virtudes heroicas, que el padre Félix era muy caballero y decía primero las damas. Y Conchita le abrió la puerta al padre Félix después, porque él fue en el año 2000 cuando fue declarado de las virtudes heroicas. La encarnación mística, padre, ¿no le afectó a ella este fenómeno místico en su proceso? Miren, en la iglesia casi no se habla, es la primera laica que dice la encarnación mística. Evidentemente que para ella era algo muy bello, porque siendo mamá sabía lo que era encarnar un bebé, ¿verdad? Muy bien. Entonces hubo que hacer muchos estudios para probar en la iglesia que no era una herejía, porque decían, ¿cómo que se encarna Jesús? Y entonces en una mujer pues, se encarnó en la Virgen María, y actualmente está completamente aprobado. Hay un padre que ya murió, el padre Juan Gutiérrez, misionero del Espíritu Santo, que hizo el estudio que aclaró eso de raíz. Padre, una pregunta. Se dice que hay una pequeña relación entre Faustina Kowalska y Conchita Cabrera. ¿Sabe algo de esto? La relación está en el Sagrado Corazón, porque ya ven que Santa Faustina, el Domingo de la Misericordia, ¿verdad? Y Conchita es algo parecido, porque si se fijan en la cruz que llamamos Cruz del Apostolado, en el centro está el corazón de Jesús, y es el corazón misericordioso, ¿verdad? Que quiere que todos nosotros, todos, podamos ser abrazados por Jesús, y que luego nosotros abracemos también a los demás, ¿verdad? Que es también el mensaje de Faustina. Padre, entonces después de más de 50 años se logra esta beatificación. ¿Ha sido un proceso largo o es más o menos el tiempo que se tarda un proceso de este tipo? Es un proceso muy largo, y les explico por qué. Porque Conchita, nada más para que sepan, escribió publicados 42 libros, uno de los cuales ante el altar tiene más de 1 millón de ejemplares. Incluso el Papa Pío X lo tenía en su escritorio, en donde rezaba. Y entonces analizar todos esos escritos tomó mucho tiempo. Imagínense ustedes que tiene como 5,000 cartas dirigidas a las personas para animarlas a ser solidarias y a ser santas. Y luego la encarnación mística que ya me preguntaban tomó tiempo, tomó bastante. Más de 10 años, fíjense, porque su diario espiritual, lo que uno escribe, ¿no? Así como los adolescentes que dicen mi querido diario, ¿verdad? Ella escribió, fíjense, 66 pequeños volúmenes, abarcan 44 años de diario. Entonces, pues hubo que estudiar todo eso con mucho detalle. Y por eso también llevó mucho tiempo. Les decía que el Papa en los años 80, Juan Pablo II, cambió la normativa, entonces hubo que volver a hacer otros estudios más. Entonces poco a poquito, ¿verdad? Se fue caminando, pero lo importante es que no se dejó nada pendiente. Padre, una pregunta, algo que quiera decirle a la iglesia, porque que una laica sea beatificada es algo nuevo, porque por lo regular se presenta un consagrado, pero yo creo que es el tiempo del laico también, ¿no? Un tiempo se creyó que la iglesia solo era el consagrado. ¿Qué nos puede decir acerca de esto? Sí, estaba esperando la pregunta. Miren, en la iglesia, ¿cuántos sacerdotes u obispos hay? De tanto por ciento, muy poquito. ¿Cuántas monjitas hay? Bueno, dicen que ni Dios Padre sabe, ¿verdad? Pero hay muchas. Pero la inmensa mayoría son laicos, es decir, personas como ustedes, que están llamadas a ser santas y a cambiar el mundo, ¿verdad? Y entonces, si la mayoría, más del 80%, se mete a cambiar el mundo, pues qué barbaridad, ¿verdad? Y Conchita es a lo que nos lanza, por eso dice, Jesús, Salvador de los hombres, hoy diríamos, de los hombres y de las mujeres del mundo, que nos sálvanos a todos y que nos ayudemos unos a otros a salvarnos. Yo pienso que la beatificación, lo dijeron ayer en el Congreso, es un grito para decir,
todos los que estamos aquí en el mundo, incluso los no bautizados, porque Dios nos ama a todos, estamos llamados a llegar al cielo, estamos llamados a ser hermanos y hermanas de los demás y a hacer que nuestra sociedad sea justa. ¿Hay posibilidades de que Concepción Cabrera pueda ser nombrada santa? Sí, desde luego, claro. Después de la beatificación. Después de la beatificación, lo siguiente, les comento esto, pero a reserva de que la iglesia diga algo. Ayer estaba yo con los nietos de Conchita, llegó una señora que tenía una de sus familiares enferma de cáncer, desahuciada totalmente. Le iban a hacer un último examen. Cuando iba a entrar al tubo para hacer el examen, dice que una señora le dijo, no se apure, todo va a salir bien. Y ya después del examen le dijo, oye, mamá, había una señora que me dijo que todo iba a salir bien. Dice, no, mijo, pues no había nadie. ¿Cómo era? Entonces describió más o menos a Conchita. ¿Qué pasa? Fíjense, a reserva que diga la iglesia, ¿verdad? Ya lo van a estudiar. Salió y el dictamen no tiene nada. Ay, qué impresión. Entonces, ya pasó en Guadalajara con la madre auxiliadora Venegas, que el día de la beatificación, como son monjitas que tienen hospitales, ese día pidieron un milagro y ese día se realizó el milagro y en poquitito tiempo la canonizaron. Eso se le pedimos a Dios también para Conchita, ¿verdad? Padre, finalmente, la reliquia de ahorita de Conchita Cabrera, ¿dónde se va a encontrar? La reliquia se le manda al Santo Padre y esa reliquia la guardan junto con todas las reliquias de los santos en un lugar específico en el Vaticano. Pero como esa, va a haber otras reliquias. Yo creo que en el Altillo va a haber una y en distintas parroquias va a haber, porque el Padre General y la Madre General de las Religiosas de la Cruz las quieren distribuir, pues para que se vaya pidiendo por ella también, ¿verdad? Hola, soy la hermana Marta Elizabeth Rocha, soy religiosa de la Cruz del Sagrado Corazón de Jesús, hija de Concepción Cabrera, beata, y los invito a continuar viendo este canal de Misionero en Acción. Hermana Marta, ¿qué significa para usted o qué representa para usted el hecho de que hoy, día 4 de mayo, su fundadora, Concepción Cabrera de Hermida, una mujer que fue una laica comprometida, esposa, madre y mística, ¿verdad? Como lo sabemos, ¿qué representa para ustedes como parte de su congregación? Que ustedes han prolongado de alguna manera la obra que ella empieza. ¿Qué significa para ustedes el hecho de que hoy ella sea beatificada? Bueno, pues significa que es un hecho universal, que es un regalo para la iglesia. También es un momento de mucho compromiso de todos los hijos de Conchita, de sangre y espirituales como somos nosotros, porque nosotras somos la segunda obra que ella funda directamente. Somos contemplativas y como contemplativas eucarísticas, pues significa este momento, este acontecimiento, un momento de transformar nuestra vida, de convertirnos a Dios, como dices, ¿verdad?, de unir más al laico a la iglesia, ¿verdad?, porque muchas veces parece que somos nosotros los que estamos encima del laico y debemos ser un solo cuerpo. Entonces es un momento en el que Conchita ha hablado como laica, en el que el laico tiene voz, ¿verdad? Y así yo como religiosa me siento que puedo contar con el laico para salvar al mundo, ¿verdad? Que no depende solamente de mí para ordenarle al laico, sino que nos complementamos. Y pues que Conchita pueda llegar a todo el mundo como signo, ¿verdad?, de que se puede ser santo siendo laico en su casa, en su familia y también siendo religiosa, ¿verdad?
Eso no, la relación con Dios no hace distinciones, ¿verdad? Es una sola.